Saludos, bienvenidos a los tutoriales de Inkscape, al otro tutorial de Inkscape, como es que yo llamo la serie de mis tutoriales. Vamos a continuar con esta serie de tutoriales. Hoy vamos a hacer uno muy sencillo, que es cómo cambiar el tamaño de la imagen que estoy vectorizando en Inkscape y no perder la proporción de la misma. Aquí no voy a explicar cómo se vectoriza ni nada de eso, simplemente cómo cambiar la imagen. Dice que acá tenemos una serie de imágenes, una serie de stickers para Telegram que ya están a tamaño. Este le cambié el tamaño para poder demostrar lo que quiero que ustedes vean. Es una imagen vectorial, esta no, esta es una imagen PNG. Todas son mías, pero yo perdí el archivo original, así que estoy redibujando. Bueno, hace tiempo que no lo hago, pero me puse a redibujarlas nuevamente. Ok, esta imagen. Entonces fíjense que esta sí es. La voy a desagrupar. Aquí tienen el capturador de pantalla, el capturador de teclas para que vean qué teclas estoy apretando. Control Shift G, desagrupo porque estaba agrupado. Fíjense que puedo mover cada uno de los elementos, lo que significa que, bueno, está dibujada. Ya les decía yo que, bueno, vectorizar una imagen es como calcar, es como cuando uno ponía la hoja papel cebolla y calcaba el dibujo que estaba abajo, más o menos igual, ¿no? Es como que yo tengo esto y bueno, y sobre esta empiezo a dibujar. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, ok. ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, cambiar esto para ponerle un tamaño determinado. Aquí tengo al lado de las medidas, estas son las medidas, aquí tengo las medidas, ¿no? Si vienen en milímetros, en pulgadas, en píxel. En este caso, para el trabajo que tenemos que hacer o que ustedes tienen que hacer, bueno, para los que estén siguiendo este tutorial y estén viendo la unidad curricular medios impresos. Y para los que no, para los que simplemente llegaron por casualidad a este tutorial, igual. Aquí estamos hablando de, bueno, para crear unas imágenes que puedo utilizar luego en Telegram como un sticker. Así que, y en general en internet, de repente no necesito las imágenes en milímetros ni en centímetros, sino en píxeles. Vamos a ver cuántos píxeles tiene esta imagen. Vamos a agruparla, Control G, la vuelvo a agrupar para que no, cuando yo les tiren los elementos, no se vayan a cambiar su tamaño de una manera errónea, se cambien el tamaño y se deforme la imagen. Y para que, bueno, yo no tenga que estarlo seleccionando todo de esta forma, sino que simplemente con un clic selecciono toda la imagen. En este caso la imagen tiene 512, vamos a cambiar ese tamaño. Pero vamos a cambiar ese tamaño manteniendo la proporción. Hay dos formas de mantener la proporción para que no pase esto. Hacer esto es deformarlo. Y hacer esto es deformarlo. Eso no es mantener la proporción. Mantener la proporción es que él cambie de tamaño manteniendo su aspecto original. Hay dos formas. Apretando el candado que tengo acá. ¿Para qué? Y alándolo por la esquina. Porque si lo halo desde aquí, desde el centro, también lo deformo. Si lo halo desde la esquina, eso no pasa. Pero si desactivo el candado y lo halo desde la esquina, puedo hacer esto. Si tengo activado el candado, eso no ocurre, mantengo la proporción. La otra forma es apretando la tecla Control y para mantener su proporción, para mantener su relación de aspecto. Muy bien, ok, ahorita esta imagen yo quisiera que la imagen fuera de 512 píxeles en alguno de sus lados. Si fuera cuadrada, 512 por 512. Como no es cuadrada, es rectangular, entonces bueno, es más larga a lo alto que a lo ancho. O sea, es más grande a lo alto que a lo ancho. Bueno, yo lo que quiero es que pida 512, pero activo mi candado para que cuando yo modifique este tamaño de acá, también se modifique. Entonces, lo que hago es que aquí tecleo, si necesito una medida exacta, 512. Enter, y ya la imagen ahora mide 512 y también varió este tamaño, 357,810. Ya esa imagen entonces tiene el tamaño idóneo. Si fuese otro tamaño, 1024 por ejemplo, 1024, y fíjense que cambian los dos. Lo que procede después de esto es exportar la imagen. Bueno, hay varias cosas aquí al exportar. Recuerden que esta es la hoja, ¿no? Usted está viendo el borde de la hoja, pero a la hora de guardar, la hoja no tiene color, es transparente. Si usted necesita que eso quede sobre un fondo de algún color, puede ser blanco u otro color, usted debe crear entonces el recuadro. Disculpen. Usted debe crear el rectángulo del tamaño de la hoja para que se vea blanco
aquí lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo exacto, y debe mandarlo al fondo. Entonces ahora sí, si usted guarda esto, se está guardando la hoja con la imagen y en fondo blanco. En este caso no necesitamos el fondo blanco, necesitamos que se guarde solo la imagen o que se exporte solo la imagen en un formato PNG que conserve la transparencia. De esa manera usted le da el tamaño adecuado a una imagen que usted ya ha vectorizado en Inkscape. Es opcional agruparlo o no, lo mejor es agruparlo una vez que ya la terminé para que los elementos no se muevan de lugar y no se deforme la imagen. Mi nombre es José Leonardo Seijas, esto es el otro tutorial de Inkscape, muchas gracias y cuando haga falta un nuevo tutorial nos estaremos viendo. Hasta luego.